Los invito a tener un momento de oración, amados hermanos. Si bueno, ser amados, damos gracias por este tiempo que nos da, Señor, para poder tener este servicio de honra y honor en su nombre, Señor. Pedimos, Señor amado, su bendición, sus cuidados sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pido que bendigas la exposición de tu palabra, cuides mis pensamientos, mis labios, Señor, mi corazón, Señor. Quita toda amargura, toda preocupación, Señor, todo enojo que pueda estar, Señor, para que sea tu palabra, Señor, entregada en forma adecuada, Señor. Cuida, Señor, a mis hermanos, cuídame a mí, Señor, para recibir tu enseñanza, Señor. Ahora, Señor, bueno, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, siempre es un privilegio el escuchar la palabra del Señor. Es un privilegio hermoso que el Señor nos da el poder escuchar. Y delante nos reíamos al inicio del habla, ¿no es cierto? También el hermano Nelson, cuando estaba cantando con la hermana Adriana, estaba en silencio. Y bueno, yo dije, bueno, está el Señor que está guiando esto, porque precisamente hoy día vamos a hablar del hablar, de entregar la palabra. Y yo le iba a decir, pero después me contuve. Dije, está bien, el Señor nos lleva en una forma lúdica para poder entender y comprender cuando estamos callados y silenciosos, o cuando nos cuesta hablar. Y un ejemplo típico dentro de la Biblia, el ejemplo que quizás más recordamos, es el caso de Moisés, en Éxodo, en el capítulo 4, versículos 10 al 12. Y los invito a que tengamos la lectura de la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, versículos 10 al 12. Éxodo, capítulo 4, versículos 10 al 12. Entonces dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que me debes enviar. Se nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Es curioso este pasaje porque nos muestra a un Moisés, curioso porque muchas veces dicen era tartamudo, pero la verdad las cosas, yo no, hay autores, por ejemplo, Matthew Henry, que él dice que no, Moisés no era tartamudo, le costaba hablar, a veces nos cuesta hablar, no, nos cuesta, por ejemplo, hoy día nos costaba comunicarnos, a veces nos enredamos en nuestras expresiones, a veces me ocurre que estoy hablando estoy pensando en lo que va a ocurrir en el futuro y lo digo como que ya lo hubiera vivido. Nancita me dice: Carlos, estaba hablando en pasado, me corrige, como que me cambio el tiempo. Y nos cuesta hablar muchas veces en nuestra vida cotidiana, se nos olvidan los conceptos, recién estábamos riéndonos porque también se nos olvidan los nombres. Carlito ahora fue a votar y se encontró con un compañero de colegio y le dijo: hola, a mi hijo Carlito le dicen Zapito. Entonces viene el amigo del compañero de curso y le dice: hola, buenas, Zapito, le dijo así, bien cariñoso. Y Carlito le dijo: perdona, le dijo, no te reconozco, le dijo, se me olvidó tu nombre, además que estaba con mascarilla. Entonces, frustrante, le digo: perdona, se me olvidó, no me acuerdo el nombre del amigo, del compañero de curso, pero se nos olvidan cosas. Pero aquí tenemos un caso de un hombre, del profeta, del libertador Moisés, que en la encrucijada del mandato del Señor de entregar la palabra, de guiar al pueblo, él se declara un hombre, dice: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y hay un pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 7, 22, que los invito a que meditemos en torno a ese pasaje también de forma comparativa. Dice, miren lo que dice el libro de Hechos,
capítulo 7, versículo 22. Hablando Esteban, a propósito de Moisés, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿No les resulta extraño? A mí me resultó extraño. Por un lado, Moisés se declara tardo en el habla y torpe de lengua, y nunca ha sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea, él se reconoce con muchas limitaciones. Pero vemos que Esteban da un testimonio, el Espíritu Santo, un testimonio distinto respecto a Moisés, diciendo que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Suele ocurrir, suele ocurrir. Muchas veces las cosas seculares del mundo, en las cosas que tenemos que desenvolvernos en nuestros trabajos, en la calle, podemos ser personas muy elocuentes, o somos muy afables, muy agradables, somos muy risueños, podemos hablar mucho. Hay personas que hablan muy bonito, pero llevados, o puestos en la encrucijada, lo mismo que Moisés, de guiar al pueblo, de una responsabilidad para con el pueblo del Señor, nos sentimos pequeños y débiles. Y esto es un tema no menor. O sea, Moisés no era un hombre, a la luz del testimonio de Esteban, que él fuera un hombre torpe. A mí me da la impresión de que era un hombre distinto, era poderoso, dice. Pero ¿en qué es lo que era poderoso? En las poderosas palabras y en las obras que los judíos le habían enseñado, en la sabiduría de los egipcios. Recordemos que Moisés fue rescatado por la hija de Faraón, que lo recogió del Nilo y le crió como un hijo. ¿Se recuerdan ustedes? A lo comienzo el libro de Éxodo nos va relatando que él fue recogido. Y así fue criado dentro de un mundo de los egipcios. Muchas veces nos ocurre eso, porque, porque somos personas que nos cuesta poder comprender y entender lo que es la enseñanza del Señor. Y si es difícil, primeramente, poder entenderlo, porque el obrar del Espíritu Santo, el que va obrando, valga la redundancia, en nosotros. Ahora, en la sabiduría del mundo con la cual llegamos a la iglesia, a la cual llegamos a los pies del Señor, ahora somos transformados por el Espíritu Santo. Y pareciera que ese proceso, y así podemos ver muchas veces testimonios de hermanos, que incluso dicen, me da temor, me siento nervioso. Son muchas sensaciones que van ocurriendo enfrentados a la encrucijada de entregar la palabra del Señor. No es malo, no estoy diciendo que es algo malo, sino que me da a entender que pese a que Moisés, y así lo entiendo, y así nos dice el pasaje, él había sido creado con la princesa, con los reyes. Cuando uno ve las noticias, por ejemplo, de Europa, acá en América no tenemos reyes, pero el boato, la solemnidad, la riqueza, la pompa y todas esas cosas que es cosa, por ejemplo, imaginemos un poco cuando se casó Lady Di con Carlos, ¿no se recuerdan ustedes el matrimonio del siglo? Y realmente fue apoteósico, así con una cola larga, de su vestido novia, mucha gente paseando con muchos soldados, un espectáculo único. Y tienen su propio lenguaje, tienen sus propias formas, tienen sus propios lugares donde sentarse, cómo hablar, cómo los saludan, etc. Y es posible eso, que Moisés haya estado precisamente imbuido de todo ese ambiente, hasta que él mató al egipcio. Hasta que él mató al egipcio porque vio cómo él maltrataba a un judío, a un esclavo. Y al defenderlo y al matar al egipcio, ejerció una venganza, ¿no es cierto? Y tuvo que huir. 40 años estuvo huyendo hasta que el Señor lo llamó. El Señor lo llamó 40 años, a los 80 años. No fue un tiempo menor cuando el Señor habló con Moisés en la zarza ardiente.
80 años. Toda una vida, podríamos decir, ¿no es cierto? Toda la vida. Él había estado en su juventud, en su adultez, viviendo de los favores, del gozo, de la pompa de los egipcios, porque la hija de Faraón era princesa, él era un príncipe, por lo tanto. Había sido cuidado y enseñado por los egipcios en toda su enseñanza. Incluso hoy en día muchas personas admiran la enseñanza y la sabiduría de los egipcios. Y es cosa de ver, por ejemplo, las pirámides, las cosas que están construidas, lo que está levantado. No era un pueblo ignorante el pueblo de Egipto. Pero ahora vemos que este hombre poderoso en sus palabras y en obra tuvo que huir. Y ahí, después de 40 años de estar huyendo, de estar escondidos, huyendo de la venganza o del castigo de Egipto, nos encontramos que en Madián se le aparece el Señor a Moisés a través de esta zarza ardiente. Moisés se declara un hombre que no es fácil, que nunca ha sido hombre de fácil palabra, ni antes, o sea, recordando su vida pasada, ni ahora, ni desde que tú hablas a tu siervo, o sea, ni desde ahora. O sea, ¿por qué voy a cambiar? Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Lo que declara Moisés, muchas veces también, días atrás, viendo en 1 Corintios, a propósito que la iglesia estamos estudiando 1 Corintios, en el capítulo 15, a mí me impresiona cómo Jacob se considera, y vemos el 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9, cuando dice, Pablo se califica a sí mismo como un abortivo. Capítulo 15, versículos 8 y 9. El Señor se le apareció. ¿A quién? A un abortivo. Abortivo es un pequeño que está destinado a morir por aborto, o sea, lo desechable. Imagínense, desechable desde el vientre de la madre, cuando siempre colocamos como el ejemplo mayor el amor de la mamá. Aquí un abortivo es el que es desechado, que ya nadie ni la madre lo quería. Eso es lo que significa un abortivo, esa es la expresión, el sentido que quiere dar Pablo en 1 Corintios 15, 8. Dice además que es el más pequeño de los apóstoles. Muchos dicen que era la referencia a su estatura, a su físico, pero el pequeño, él se muestra como no el más grande, no el más importante, sino el último de los apóstoles. No es digno de ser llamado apóstol. O sea, ni siquiera tiene la calidad, el honor de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios, persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso, mis amados hermanos, Pablo reconoce en forma inmediata en el versículo 10, del 15:10, que pero por gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes era un perseguidor, ahora un apóstol. Antes un indigno, ahora digno de ser llamado un hijo del Señor. El más pequeño en comparación a los grandes hombres, a los grandes pilares, podríamos llamarnos, ¿cierto? A los grandes apóstoles, a los apóstoles que eran los seguidores del Señor, esos discípulos del Señor escogidos especialmente por el Señor, él el más pequeño. Y además un abortivo. Es decir, estamos en presencia de un concepto que es transversal, y así lo entiendo. Hay otros ejemplos que podríamos buscar, ¿no es cierto? Y mencionar. Pero quedémonos con esos dos ejemplos de Moisés y de Pablo. Pero ahora, ¿qué es lo que dice, volviendo a Moisés? Dice, soy tardo de palabra, en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le responde, ¿quién dio la boca al hombre? Me recuerda a Job, ¿se recuerdan? ¿Quién creó estas cosas? ¿Quién eres tú para objetarme? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahí está hablando la soberanía del Señor sobre sus criaturas, sobre los hombres, sobre su pueblo. Moisés se trata de escudar en sus limitaciones,
personales, pero al mismo tiempo ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Creo que el proceso de Moisés en su vida, y un paréntesis, sabemos que Aarón fue enviado por el Señor para que él hablara por Moisés frente al faraón. Pero pues vemos que Moisés fue un hombre poderoso en palabras. También debemos de pensar, fue un hombre poderoso en la palabra, guiando al pueblo. Fue el que pudo guiar al pueblo en su libertad. Y si nosotros pensamos, y nuevamente en el libro de Hechos, en el capítulo segundo, del versículo 1 en adelante, hasta el 14 no lo vamos a leer, pero el capítulo 2 nos habla que el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos los apóstoles, cuando vino del cielo de repente un estruendo como un vino recio que soplaba, que llenó la casa de todos los que estaban sentados, descendió sobre ellos, se asentó sobre cada uno de ellos, lenguas de fuego. Y fue el Espíritu Santo el que habló. Antes eran hombres duros, eran hombres lentos, no tenían palabras. Más el Espíritu Santo, al hablar sobre estos hombres, al posesionarse sobre el corazón y en la vida de estos hombres, de estos apóstoles, ellos comenzaron a hablar y a predicar y alzaron la voz. Recuerdan ustedes que el versículo 2, del versículo 12 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están ebrios, ¿no es cierto? Están llenos de vino, ¿no? Y Pedro se pone en pie con los 11, no solamente Pedro se paró, sino que los 11, poniéndose en pie con los 11, se pararon todos los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Oíd mis palabras. Y Pedro comienza un discurso que forma parte de 3 discursos en la práctica, hablando de las profecías que hablaban del Señor Jesucristo. Hablaban en el libro de Joel, en los Salmos, cuando el rey David estuvo en el Salmo 18, y también hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 68. Y hablaba y aplicaba y explicaba claramente la palabra a los oyentes. El Señor se complace, Dios se complace muchas veces y encarga y usa como mensajeros suyos a quienes carecen de dones especiales, materiales o artísticas para poder desarrollar el ministerio. Los discípulos no fueron unos grandes oradores antes de que el Espíritu Santo obrara sobre ellos, sino que una vez que el Espíritu Santo obró, ellos fueron grandes oradores y pudieron llevar su ministerio adelante. Y vemos, conocemos la historia de la iglesia a través del libro de Hechos, que ellos predicaban en el templo, que ellos hablaban frente a las autoridades. Y recuerdan ustedes lo que dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 8 y siguientes. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El Señor va a hablar por nosotros. Muchas veces hemos hablado de la esperanza del día del juicio final. Los ángeles, el Hijo de Dios, confesará frente al Padre, frente a toda la asamblea de ángeles, confesará que ellos son hijos del Señor. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Miren, hay una responsabilidad, ahí está colocando nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Si confesamos delante de los hombres que que Cristo es nuestro Salvador, él confesará ante de los ángeles que ellos que son hijos del Padre. Mas el que lo negare será negado delante de los ángeles. Y de todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y escuchen aquí lo que nos dice el versículo 11. Lucas, capítulo 12, versículos 11 y siguientes. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades,
No os preocupéis de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hermanos, es el Espíritu Santo el que obra en nuestros labios. Es el Espíritu Santo el Señor el que obró en los labios de Moisés. Dios estuvo con él cuando él hablaba, con la boca de Moisés. Moisés no pensó o desarrolló su pensamiento solamente en una forma privada o en una forma argumentativa, sino que fue Dios el que fue obrando, inspirando su mensaje y sus palabras. Así también el Señor nos dice en Lucas que cuando estemos en la sinagoga, cuando estemos frente a las autoridades, frente a los magistrados, no nos preocupemos qué es lo que debemos de decir. No te preocupes, está diciendo el Señor, lo mismo que le dijo a Moisés. No te preocupes, yo estaré contigo a través del Espíritu Santo. Será el Espíritu Santo el que os enseñará en la misma hora, en ese momento, lo que habéis de decir. Por lo tanto, mis amados hermanos, allí hay un entendimiento del creyente, del Hijo de Dios, de la palabra. Tal como Moisés se declaraba un hombre tardo para hablar, de difícil habla, vemos que a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debe de decir. Y asimismo, mis amados hermanos, si nosotros vamos en el Evangelio mismo, también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 4, a propósito de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, cuando el pueblo clamaba a grandes voces de Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mire, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Le dieron una orden. Ellos le dijeron: repréndelos, castígalos. No le dijeron: podrías reprenderlos, no, repréndelos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Miren, hermanos, las piedras clamarían. ¿Qué más torpe para hablar que una piedra? ¿Alguna vez hemos escuchado una piedra hablar? Miren lo que el Señor les dice. O sea, si ustedes hacen callar a estos discípulos, lo que ellos están bendiciendo, están honrando el nombre del Señor, y eso es lo que les molestó a los fariseos se sintieron enervados porque estaba diciendo: es el rey que viene. Estaban diciendo el hijo de paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban invocando el nombre de Dios, tal como David entró a la ciudad santa de Jerusalén, así también nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Y asimismo estos fariseos quisieron reprender a los discípulos, y reprendían al Señor, por cierto, porque la reprenda no era para los discípulos, era para el Señor. Tú no sabes, como cuando uno reta a los papás: oye, usted no sabe cuidar a sus hijos. Entonces uno tiene que asumir ese rol. ¿Qué es lo que aquí pasa? Si os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ni siquiera hablarían, clamarían. Entonces, mis amados hermanos, es el obrar del Espíritu Santo el que coloca palabras en nuestros labios. Es el obrar del Espíritu Santo el que nos enseña y nos mostrará qué es lo que hemos de decir. Tal como la palabra nos enseña en Primera de Reyes que el rey Salomón recibió sabiduría, así también el pueblo del Señor va recibiendo día a día sabiduría. Y es el Espíritu Santo el que nos va a mostrar en ese momento, en esa hora, lo que debemos de decir. La palabra del Señor nos anima esta tarde, mis amados hermanos, a reflexionar sobre el poder del Espíritu Santo, sobre la potestad que nos ha sido dada, sobre la autoridad que el Señor nos ha dado como iglesia, como pueblo del Señor, y asimismo esa posibilidad hermosa de poder entregar la palabra a otros. Así que, mis amados hermanos, cuando pensemos que somos como Moisés, ¿no? Y no solamente al hablar, sino los distintos dones o dotes que el Señor nos ha dado, de la misma manera que el Señor nos ha cobijado, nos ha enseñado, también el Señor nos va mostrando y nos va a mostrar a través del Espíritu Santo lo que debemos de decir. Recordemos siempre, el Señor no buscó lo más, como dice el apóstol Pablo,
no buscó lo más granado, no buscó lo mejor del mundo, sino aquello despreciable, aquello que el mundo había despreciado. El Señor lo tomó y lo levantó. ¿Por qué? Porque la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Nosotros no buscó príncipes, no buscó hombres poderosos, no buscó el ejército de hombres poderosos y fuertes, sino que buscó hombres y mujeres tan sencillos como somos nosotros, tan de bajo perfil, si me permiten la expresión, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, para ser hombres y mujeres poderosos en la palabra. Y eso es lo que somos, hombres y mujeres poderosos. Pero no se trata de multitudes. A veces tenemos también la idea que hay que tener como una concentración multitudinaria, llega un estadio lleno. No es eso. Es lo que debemos de hablar, es lo que debemos de decir cuando corresponde, cuando seamos llevados ante los príncipes, cuando seamos llevados a la sinagoga, cuando seamos llevados ante los magistrados, el Espíritu Santo nos dirá lo que debemos de decir. Por lo tanto, el ejemplo de Moisés en su torpeza de habla viene a mostrarnos que nosotros dependemos plenamente del Señor. Es el Señor en que, vuelvo a insistir, en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, versículo 10, le dice a Moisés, yo estaré con tu boca. Yo estaré contigo. Tú hablarás, pero yo estaré contigo. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Miren, fíjense, es lo mismo. Lo mismo que el Señor Jesucristo les declaró a sus apóstoles, es lo mismo que el Dios Padre, el Señor Jehová, le declaró a Moisés. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo te enseñaré. No fue Aarón el que le enseñó a Moisés a hablar. Es el Señor el que hablaba a través de la boca de su siervo, a través de la boca de Moisés. Te enseñaré, te mostraré lo que hayas de hablar. La misma expresión, el mismo sentido, es el que vemos nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 2. El Espíritu Santo le mostrará en ese momento lo que debéis de decir. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, gracias damos por su palabra. Gracias damos, Señor, por su enseñanza. Porque nos permite, Señor, esta tarde, Señor, aprender de ella. Aprender de que, Señor, usted está con nosotros, Señor. Es usted el que guía a su pueblo, a sus hijos. Gracias, Señor bueno, por este tiempo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.